Séptimo argumento. Dios te da la semilla para que siembres en buena tierra. Segunda a los Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En la Edad Media, un monje llamado Johann Tetzel engañaba a las personas vendiendo indulgencias que no eran otra cosa que absoluciones especiales de castigo por el pecado cometido, ofrecidas, claro está, por él mismo. Él decía: tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma sale del purgatorio sin pena. Hoy en día, eso mismo hacen muchos ministros del Evangelio de la Prosperidad, ofreciendo a las personas libertad de la pobreza financiera, si envían, claro está, una semilla de fe a sus ministerios. Estos ministros solo han cambiado la moneda de oro por la semilla de fe y la indulgencia por la bendición material. Estos predicadores no prometen el cielo, pero sí la prosperidad material, llamando a las personas a sembrar en sus ministerios exitosos, autollamados buena tierra. ¿Pero es realmente eso lo que dice las Escrituras? Según el contexto, no. Veamos. En primer lugar diremos que todo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 a los Corintios se trata de un solo tema: ayudar a los necesitados de la iglesia. Dice en 2 Corintios 9 del verso 6 y el verso 7, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En estos versículos, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Dios bendice de acuerdo a la generosidad y no según a la cantidad, sino según la actitud, es decir, de acuerdo a lo que tenemos. En otras palabras, el que tiene más da más y el que tiene menos da menos. Tenemos como ejemplo la ofrenda de la viuda pobre. También nos dice que tiene que darlo con un corazón voluntario y no por obligación. El amor de Dios es activo y Él promete bendecir activamente al que da con buena actitud. Pero recuerde que lo dice con la finalidad de dar para ayudar a los necesitados de la iglesia. Así lo confirma el verso anterior, versículo 8, donde dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Aquí Pablo nos enseña que Dios tiene todo el poder para bendecirnos lo suficientemente bien, como para abundar para toda buena obra. En otras palabras, ayudar al necesitado con nuestras obras de justicia. Así lo confirma el siguiente versículo 9 de 2 a los Corintios 9. Dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo cita aquí un texto del Salmo 112 para decirle a la iglesia que ya desde el antiguo pacto Dios dio este mandamiento de ayudar al necesitado de su pueblo. Pero debemos entender que el significado hebreo de la palabra que aquí se ha traducido como pobre no es exclusivamente a lo que nosotros entendemos como pobres, es decir, al que no tiene nada, al que es un mendigo, sino a aquel que trabaja duramente para el sustento diario, es decir, para un creyente que tiene con las justas lo básico, lo necesario para vivir. Bajo este contexto es que Pablo pone como ejemplo una analogía: el que siembra y el que cosecha. Pero entonces, ¿qué significa el que da semilla al que siembra y pan al que come? Lo que Pablo nos está diciendo cuando dice que Dios da a unos semillas y a otros pan, es que Él le da a unos semillas de trigo, las cuales hacen el pan, es decir, les bendice más allá de sus necesidades básicas, ya que tienen para sembrar. Sin embargo, a otros solo les da el pan, es decir, lo necesario para vivir. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva y está y seguirá pasando en su iglesia de hoy. Pero ¿por qué Dios da a unos semillas, es decir, más abundante de lo necesario, y a otros solo les ha tocado el pan, es decir, lo necesario? Pues para que al que le tocó la semilla haga lo que nos dice el versículo 6, sembrar en el necesitado. Esta es la semilla de siembra. Esta es la genuina siembra de amor que Dios ordenó a su pueblo. Ese es el balance, el equilibrio que Dios nos manda a guardar en su iglesia. Somos nosotros los mayordomos de la economía de Dios. Por eso, Pablo les continúa diciendo en el mismo verso 10 que Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aumentar la sementera significa que Dios bendecirá al alma generosa. Es que la función de la semilla es de multiplicarse para dar fruto. Cuando Dios pone en nuestras manos sus maravillosas bendiciones, éstas tienen que convertirse en semillas de amor, las cuales sirven para dar pan al necesitado. Esa es la siembra que agrada al corazón de Dios. ¿Sabe cómo Dios puede suplir las necesidades de los pobres de su pueblo? Pues lo hace a través de los sembradores. Es por eso la promesa de Dios de que Él aumentaría nuestra sementera, nuestras semillas, nuestras bendiciones, para seguir sembrando en el necesitado. Todo esto concuerda con todo lo que enseña el Nuevo Testamento, que Dios bendice a muchos con el fin de ayudar a los necesitados dentro de su pueblo.
Finalmente, Pablo nos dice que aumentarán los frutos de vuestra justicia, es decir, de esa forma nuestras obras de justicia serán abundantes. Recuerde que dar y recibir, sembrar y cosechar es un ciclo de amor y generosidad, donde el que sale siempre ganando es el que da o el que siembra. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar al necesitado. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Alguien dijo por ahí que un hombre de un salario de $100,000 no necesita de un estilo de vida de $100,000. Este es el verdadero sentido de sembrar para cosechar. Pero este evangelio de la prosperidad ha convertido el plantar una semilla con enviar dinero para que Dios te dé más dinero. Dar para recibir. Eso es dar por interés, cuando la Biblia no nos enseña que Dios bendice abundantemente a los que siembran en siervos o ministerios exitosos. Dios bendice con abundancia al que siembra o ayuda generosamente al necesitado. Él multiplicará su sementera. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.